Estábamos viendo la última vez, empezamos con lo del pecado original, capítulo 3 del libro del Génesis, y algunos aspectos más que podemos destacar. Esto está en el capítulo 3, que comenzaba así, recordamos un poquito, la serpiente como descrita como el más astuto de todos los animales del campo. Astucia en cuanto a esa falsa prudencia, porque es buscar los medios para hacer el mal. Entonces, en este sentido, el demonio, bajo esta figura de la serpiente, se va a presentar, va a dialogar con Eva y va a tentarla de esta manera que la otra vez leíamos, ¿no? Primero haciéndose como el desentendido, de manera que Eva fijara la mirada en lo único que no podía hacer y tomar de ahí el demonio argumento para mostrar que Dios es un mal, que Dios procede arbitrariamente y que él, el demonio, ha venido a liberar a la humanidad de ese yugo, cuando lo que está haciendo en realidad es todo lo contrario, es esclavizando a la humanidad para separarla de Dios. Y el hombre siempre tiene que reconocer su condición creatural, y la bienaventuranza o la felicidad eterna, entendida como algo recibido, no adquirido por las propias fuerzas. Acá es lo que el demonio tienta y sigue haciéndolo, digamos, este esquema está de fondo en todo pecado. En algunos casos, por supuesto, más graves, pero todo apartamiento de Dios tiene algo de esto, tiene algo de un mal uso de algo que es bueno, ya sea nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad o las cosas creadas. Por eso es bueno leer este pasaje del pecado original a la luz de las tentaciones de Cristo en el desierto, donde ahí se explicita con mayor claridad todavía ese intento del demonio de que usemos mal cosas buenas, que usemos mal de los bienes de este mundo, como era el tema del pan en la primera tentación, que usemos mal de los anhelos del alma, la vanagloria, o que vivamos directamente dándole la espalda a Dios, la tercera tentación. Y pone a Dios como un envidioso, como alguien que quiere proteger su reino de quienes quieran invadirlo. Y el demonio promete esto, ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces viene ahí, esto no sé si la otra vez lo dijimos, pero estas tres dimensiones que se corresponden con las tres tentaciones de Cristo en el desierto más claramente. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, la primera, apetecible a la vista, la segunda, y excelente para lograr sabiduría, la tercera. Y se configura como una comida. Si recuerdan, cuando comenzábamos con el relato de la creación, es Dios el que da de comer. Ese verbo dar, no recuerdo si lo habíamos explicitado, el dar es un verbo eminentemente divino. Dios es el que da y la criatura es la que recibe. Desde el orden espiritual y desde el orden hasta metafísico, la existencia nuestra es algo recibido. Entonces todo, San Pablo dice también, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Esta condición, esta conciencia clara de, de que todo lo tenemos recibido. Y si lo tenemos recibido, hay alguien que nos lo da y nos lo da por benevolencia, por amor. Entonces, acá Eva y después Adán, respondiendo a la iniciativa de Eva, comen de ese fruto que alcanzan por sus propias fuerzas y por lo tanto en vez de acercarlos a Dios lo distancian. No quieren recibir con todo el significado que tiene el alimento en la Sagrada Escritura, un tema importantísimo que aparece en toda la Escritura, el alimento, desde el Génesis, como decíamos, hasta el Apocalipsis, ¿no? Las bodas del Cordero.
la Pascua, el maná, los frutos del país en la tierra de Canaán, las comidas de alianza, donde se sellaba, donde se pactaba la amistad, y por supuesto en el centro mismo de la historia, la Eucaristía. Es un alimento dado por pura misericordia y nunca al alcance de la mera voluntad de los hombres. Bueno, el pecado original es, diríamos, por ponerle un nombre, la anti-eucaristía, porque es un alimento bueno, ¿no? El fruto de este árbol no es algo malo, pero es algo que debía ser recibido. Creo también que recordamos la otra vez que algunos padres de la Iglesia ven en este fruto precisamente la encarnación, ¿no? Jesucristo. Es el fruto que no puede ser conquistado, o sea, el hombre no puede autorredimirse, sino que debe recibirlo de Dios. Por eso la encarnación, la pasión, la redención son gestos de pura misericordia de Dios. Y Dios tenía previsto darnos este fruto, pero en la plenitud del tiempo. Entonces esas comparaciones muy de los padres de la Iglesia, del pensamiento medieval también, el árbol, una imagen que aparece muchas veces en la Biblia también con gran importancia. El árbol, una de las simbologías que tiene es de la Virgen María, tiene una simbología mariológica. El árbol que une cielo y tierra y del cual procede el fruto, como se lo dice Isabel, bendito el fruto de tu vientre. Muy bien, entonces a partir de ahí, de esta comida, de esta anti-eucaristía, por ponerle un nombre, se abrieron sus ojos, dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos y aparece la primer vestición. Se dieron cuenta de su condición creatural y ahora apartada de Dios. Esta desnudez ahora es distinta, esta percepción de la desnudez es distinta a la desnudez previa al pecado original. Ahora es la percepción de una criatura sobre sí misma, sobre sus propios límites, pero marcada por el límite negativo que es el pecado. Y aparece la primera vestición, ¿no? Cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Después va a aparecer una segunda que es Dios mismo, que nos dice en 3:21, dice, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Este es un gesto de misericordia de Dios también, al menos desde una perspectiva. Dios que reviste al hombre. Otro gran tema. Por eso nos hemos detenido bastante acá. Después creo avanzaremos más rápido. Porque están los grandes temas de la historia de la salvación presentados, ¿no? Tenemos el alimento, tenemos ahora el vestido. La otra vez recordamos lo del hijo pródigo. Recibió cuando vuelve la vestidura primera, que es la mejor, la más importante, y al mismo tiempo es la que ya tenía y que había perdido. La parábola del hijo pródigo ilumina muy bien esto, porque es una historia de pecado y de conversión. Fue despojado, perdió su vestido. El vestido no es en la Escritura una cuestión puramente exterior, sino que es un signo de lo interior. No hay una separación tan marcada como en nuestra cultura entre lo externo y lo interno. Hay una profunda unidad. Una cosa refleja la otra. En el caso que me gusta siempre citar, el caso del ciego que estaba al borde del camino, envuelto en su manto, nos dice el Evangelio. Y cuando pasa Jesucristo, arrojó su manto, dejó su manto. Se desvistió de sí mismo para revestirse de Cristo. Y por supuesto, bueno, el caso de Jesucristo mismo, las vestiduras que se destacan en el relato de la pasión, porque Jesucristo cura nuestras heridas con las suyas.
en esa armonía de la redención que es tan lindo y tan importante descubrirlo. En la transfiguración, las vestiduras de Cristo que se vuelven brillantes, blancas. En el Apocalipsis, los santos, los mártires revestidos de blanca vestidura, tan blanca, nos dice, como nadie en el mundo podría blanquearlas, blanqueadas en la sangre del Cordero. Así que acá se inician como estos grandes anuncios, ¿no?, de lo que va a ir sucediendo después a lo largo de la historia de la salvación, como ir revirtiendo esto que había engendrado el pecado. Acá tenía alguna explicación o aproximación a esto de la desnudez, ¿no? La desnudez de Génesis 3:7, cuya percepción ahora les afecta, ahora les hace daño descubrirse como criaturas al haberse desvinculado de Dios. Seréis como dioses, la promesa falsa del demonio, y ahora aparece como en los límites de la carne. Tiene que ver con el modo de valorar, descubrir los propios límites. Esa corporalidad se encuentra circunscripta y dicha circunscripción la manifiesta. Antes del pecado, el reconocimiento del límite antes del pecado era motivo de gozo. Digamos, era motivo de alegría que Dios fuera Dios y Adán y Eva fueran criaturas. Así como, por poner un ejemplo de infancia espiritual, ¿no?, así como los hijos pequeños se sienten cómodos sabiendo de la presencia de sus padres, porque los sienten la protección, la presencia. Siempre el pecado tiene algo de desubicar, de descentrar, de poner las cosas, las mismas cosas en lugares inconvenientes, de desordenar. Entonces antes era un motivo de gozo, luego del pecado es motivo de humillación. Los ídolos son dioses limitados y la idolatría es precisamente el siempre fallido intento de ocupar el lugar de Dios. Acá se inicia esto también, tantas cosas, ¿no?, que refleja el pecado original, los comienzos de la idolatría, todavía no tan explícita, pero seréis como dioses, es decir, la idolatría es una criatura en el lugar de Dios, y esa criatura a veces es uno mismo. No es casual que los profetas, una de las mayores denuncias que hagan, Israel, pueblo pecador, que se aparta de Dios en muchísimos sentidos, no solamente en algunos aspectos, ¿no?, sino siempre, en todo momento, quebrantar los mandamientos, la ley de Dios, sus preceptos, con mucha frecuencia. Pero es notable que uno de los pecados más, tal vez el más denunciado por los profetas, o el que más advertencia se le hizo a Israel, especialmente previo a la entrada en Canaán, donde la idolatría era moneda corriente, es ese, advertir contra la idolatría. Y uno a veces cuando piensa en los ídolos, piensa en figuras, que también las había, ¿no? Por supuesto, figuras materiales, físicas, de madera, de piedra, o fenómenos de la naturaleza. La idolatría es poner una criatura en el lugar de Dios y vivir para eso. Por eso todo pecado, si bien formalmente no todo pecado será una idolatría, hay que hacer algunas distinciones, por supuesto, pero tiene algo de fondo, de ponerse en el lugar de Dios. Por eso ese seréis como dioses sigue ocupando un triste puesto en la historia, también en nuestro tiempo. Me gusta decir que no es una época, no es que lo diga yo, otros lo han dicho y yo lo
lo retransmito, no es una época atea estrictamente, sino idólatra, que es mucho peor, diría. Porque cuando Dios está ausente en el corazón del hombre nunca puede estar vacío. Esto tiene que ver con el pecado original y con todos los pecados. Nunca está vacío el corazón, siempre reclama presencia. Y si no es Dios el que está presente, va a haber otro que esté presente. Insisto, en mayor o en menor medida. Hay una expresión que ya he citado muchas veces, que me impactó mucho, de un autor, que dice, refiriéndose al culto, pero lo podemos aplicar perfectamente a todo, nuestro vínculo con Dios, en los altares olvidados hicieron su morada los demonios, dice. En los altares olvidados hicieron morada los demonios. Altar olvidado, el altar que ya no rinde culto a Dios. No pensemos exclusivamente en el altar físico o en el culto, en la dimensión externa del culto, sino el corazón. Un corazón contrito y humillado, nos dice también la Escritura, ¿no? Un corazón sacrificado, un corazón que se entrega a Dios y que ha sido destinado a otra cosa, se ha abandonado el culto a Dios, o se ha deformado el culto a Dios. Entonces ahí la idolatría es la respuesta directa. Siempre el hombre va a adorar a algo, siempre se va a dirigir hacia algo. Insisto, incluso a uno mismo, la propia vanagloria es una especie de idolatría. Cuando el pecado tiene estas consecuencias, al desvincular de Dios, el hombre no queda igual, queda en un lugar muy inferior y se deforma todo, se desvirtúa todo, porque se empieza a vivir para algo que no es Dios. Y no solo que nunca va a saciar el corazón del hombre lo que no sea Dios, sino que lo va a dejar cada vez más desordenado. Ahí creo el primer capítulo de la Carta a los Romanos va hablando de esto. No sé si es el 1 o el 2, creo que el primer capítulo, la Carta a los Romanos, va mostrando esta progresiva decadencia que parece escrita anteayer, digamos, porque describe con mucha precisión lo que cualquiera de nosotros puede ver y padecer y sufrir y hasta en mayor medida o en menor medida cometer también. Entonces, bueno, esto es lo que va sucediendo, ese ocupar el lugar de Dios. Notemos, Eva le da de comer a Adán. Eva empieza a mostrar, o se muestra ahí con la figura de Eva, una imagen distorsionada de lo divino. Yo te doy de comer lo que Dios no te quiere dar de comer. Es muy oscura esa figura, la figura de Eva, porque Eva era lo más noble, ¿no? Junto con Adán, por supuesto. La mayor nobleza de la creación corporal. Y el demonio corrompe lo más noble para que el efecto sea más nocivo. Como se suele decir, la corrupción de lo mejor es la peor de las corrupciones. Esto nos enseña algo también para leer nuestro tiempo. El demonio intenta corromper lo mejor, los fundamentos, no los detalles. Los detalles pueden parecer iguales, pueden parecer intocados, y sin embargo va a los cimientos. Como puede ser la familia cristiana, por poner un ejemplo, o el culto, ya más explícitamente, el obrar, el modo de pensar, en fin. Hoy vemos tristemente, dramáticamente, los intentos de corrupción de la niñez, en todo aspecto, ¿no? Y a veces con disimulos, mal disimulados para el que los quiera ver,
de corromperle la inteligencia y corromperle el corazón. A mí también me llama mucho la atención cuando Jesús entra en Jerusalén el Domingo de Ramos, todos lo aclamaban, y los niños también, los niños israelitas, aclamaban a Cristo. Y los fariseos se enojaron por la aclamación, pero no solamente porque el pueblo recibiera a Cristo, sino se molestaron expresamente por el clamor de los niños. Eso está, ahora no tengo acá la cita, pero la pueden buscar. A los fariseos les molestaba que los niños reconocieran a Cristo como Mesías. O sea, esta historia, como ven, tiene larga data, pero tiene que ver con esto. El demonio va a fundamentos, porque los fundamentos son claves, pero no se ven, o es más difícil verlo. Uno por ahí ve más las superficialidades, y por ahí incluso se escandaliza de cosas que, por supuesto, que están mal, pero no ve el fondo que está detrás. Bueno, acá hay un caso clave. La esfera de profunda negatividad que se ha propagado, es iluminada no obstante por la presencia de Dios. O sea, está como toda la creación impactada, conmocionada por lo que acaba de suceder, como si esa luz y esa belleza se hubiera oscurecido de pronto. Me gusta imaginar la creación en esa armonía perfecta con el hombre y de pronto a la expectativa dramática de lo que ha sucedido, como muda ante semejante tragedia. Pero de inmediato el narrador consigna el deambular, el caminar del Señor por el jardín a la hora de la brisa, nos dice el Génesis. Nos dice acá, oyeron en 3:8, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Generalmente se habla de un protoevangelio, esa es la palabra protoevangelio, que viene un poquito después, que es cuando Dios, a partir del versículo 14, dice concretamente el 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Que es en realidad un signo de que un descendiente de la mujer, Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente, o si lo ponemos en femenino, María Santísima aplastará la cabeza de la serpiente. Es un signo de triunfo. Se llama el protoevangelio este pasaje, pero hay algo previo que es lo que estamos leyendo ahora. Pero antes que me olvide, sobre el protoevangelio es muy interesante cuando el padre Gabriele Amort, el exorcista de Roma, ya fallecido, le preguntó al demonio en uno de sus exorcismos qué era lo que más le molestaba. Varias veces, tuvo varios diálogos, ¿no? Y el demonio le responde expresamente que lo peor para él, su peor derrota o su dolor más grande era haber sido vencido por la Virgen María. O sea, tiene un sentido esto que dice acá el Génesis. Él te aplastará, Jesucristo, o ella te aplastará, la Virgen María. No son dos, interpretaciones excluyentes. Caben las dos perfectamente. Y el padre le preguntó por qué la Virgen María era su mayor dolor al percibir haber sido derrotado por la Virgen y no Jesucristo. Y dice, porque Jesucristo es Dios, pero la Virgen María es una pura criatura, y una criatura corporal, ¿no? Pensemos, los ángeles son puramente espirituales, una naturaleza superior, y la Virgen María no es un ángel, es un ser humano.
Entonces, que un ser humano, es decir, de una naturaleza inferior, venza a un espíritu puro, como era el demonio, como es el demonio, por su humildad, y creo que destacó eso, por su humildad, era su mayor tragedia, ¿no? Esto se lo cuenta el demonio. Entonces hay un triunfo acá, hay una enemistad, pero hay un triunfo, se anuncia una victoria. Bueno, esto se llama el protoevangelio, Génesis 3:15, pero antes, esto que leíamos recién en el versículo 8, que dice, oyeron el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín. Esta frase es maravillosa. O sea, cada palabrita de estas es impresionante, de una intensidad hasta emocional, conmovedora, porque primero oyen, o sea, lo primero que sucede después del pecado original es algo que les llega por el oído. Todavía no ven, pero oyeron el ruido de los pasos. Más aún la palabra ruido o rumor, porque no es un ruido, nosotros usamos la palabra ruido para algo, en principio, de cierto volumen, de cierta intensidad. Dejen de hacer ruido, ¿no? Algo molesto. Pero acá la palabra es más, o la idea al menos, es el susurro, es ese ruidito suave que hacen los pasos cuando van por el pasto, por ejemplo, ¿no? Y que es bueno acá desarrollar la imaginación. Después, si tienen un patio con pasto, caminen a ver y escuchen el ruido de los pasos. Es ese ruidito, que parece no ser molesto para nada, pero eran los pasos de Dios. Y más aún, la palabra que usa, el texto hebreo acá es kol, y esa palabrita se puede aplicar tanto a un rumor, a un ruido, a un sonido, como a la voz. O sea que el texto bíblico nos está hablando de, sí, es el sonido de los pasos, pero nos está queriendo decir también, es el sonido de su voz. Están las dos cosas ahí, sutilmente, pero están las dos cosas. Pero hay algo que les llega por el oído. La salvación, la revelación nos viene por el oído. La salvación, la fe nos viene por el oído, como suele también explicarse desde algún aspecto al menos. La palabra, esa palabra que creó todas las cosas, nos viene por el oído. Y no es solo el sonido, sino que es la recepción de alguien que todavía no puede ver. Nuestro camino por el mundo es este. Nuestro camino por el mundo es escuchar la voz de Dios, caminando por el jardín a la hora de la brisa, a la hora de la tarde sería, según también se puede interpretar esa hora de la brisa, cuando es, bueno, cuando, especialmente en el ámbito del mundo oriental, cuando en general los climas desérticos, Israel está acostumbrado al desierto, vive en los límites del desierto, donde la amplitud térmica es enorme, o sea, muchísimo calor en el día, muchísimo frío en la noche. Bueno, un momento en el cual el día ya empezaba a refrescar. Y era el momento en el cual uno podía salir de las protecciones de una tienda o de un lugar donde estaba y tomar un poquito el fresco antes de que se hiciera un frío más grande, ¿no? Esa hora de la brisa suave. También va a aparecer en el profeta Elías cuando va al encuentro con Dios, que escucha la voz de Dios también allí, en la brisa suave. Siempre es esto. El jardín, por supuesto, gran tema. María Magdalena, que se encuentra con Jesucristo en el jardín, y aunque no lo dice expresamente el texto ahí, la primera aparición de Cristo a María Magdalena, María Magdalena estaba contemplando el sepulcro
y de pronto se da vuelta. Y ahí lo ve a Jesucristo, lo confunde con el jardinero, aunque digo no lo confunde tanto porque es un jardinero, el jardinero de su alma, restaurador del jardín y no queda claro el motivo por el cual María Magdalena gira desde mirar el sepulcro a mirar a Cristo, no queda claro, porque una vez que lo mira, Jesucristo le habla, le pregunta por qué llora, etc. Tal vez esté esto de fondo, el rumor de sus pasos, hasta que por el jardín. Y los pasos, yo me he quedado acá, aunque se nos vaya un poco el tiempo, pero me parece importante. Un Dios que camina, los pasos de Dios, que después se van a hacer físicos en Jesucristo. Jesucristo va a recorrer la Tierra Santa físicamente. Es Dios recorriendo el ámbito de ese pueblo instalado en las tinieblas, como nos dice el profeta Isaías, que ha visto una gran luz. Un pueblo asentado en las tinieblas, instalado en las tinieblas, que de pronto ve una gran luz, ¿no? Ese recorrido de Jesucristo tiene este sentido. No sé si es Isaías también que dice los pasos del que anuncia la buena noticia, los pies de Cristo. Otro tema que ya está anunciado aquí, la unción de los pies, o Jesucristo caminando sobre el mar, ese milagro tan extraño, camina sobre el mar, pone el pie sobre lo que el mar significa, el poder del pecado, el poder de la oscuridad. Solo Él pone límite al mar, nos dice también uno de los salmos. Entonces todo esto está contenido acá. Por eso ya antes de que Dios diga nada, ya hay un anuncio. Lo que sucede es que el corazón ya pervertido del hombre no tolera esa palabra. Y acá están contenidas todas las historias o toda la historia del rechazo a Dios. Porque Dios habla siempre, se acerca, pasea. ¿Y el hombre qué hace? El hombre se oculta, se oscurece. Una parábola del tesoro escondido, si entendemos ese tesoro como la humanidad, que es valiosa, que es un tesoro, y que de pronto se esconde, se entierra, se ensucia, pierde brillo, pierde belleza, no se ve, y Dios sale a buscarlo, un signo de redención. Y entonces esto sucede también en la historia de Israel, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, en nosotros, la voz de Dios, que no siempre es aceptada. Lo dice San Juan en la primera página de su Evangelio, en el prólogo del Evangelio. Vino a lo suyo, vino a su propiedad, y los suyos no lo recibieron. Parecería que dice más ese sentido. Vino a lo suyo en singular, a su propiedad. Viene como a tomar posesión o a recorrer su propiedad, así como el dueño de un campo, ¿no? Que va a su propiedad. Esto es mío y está deteriorado, ha sido descuidado por aquel que yo puse para que lo cuidara. Entonces voy a mi propiedad. Y los suyos, los encargados de cuidarla, nos decía el Génesis, que Dios puso al hombre para que lo cuidara, para que lo labrase, para que lo embelleciese, el jardín, y se hizo todo lo contrario con el pecado. Los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Están los dos caminos acá planteados. Aceptar o recibir la palabra de Dios es aceptar o recibir a Jesucristo. Y entonces recién allí, la historia de Israel, decía, de la humanidad, la nuestra, es esta. Tantas veces cerrarse a la palabra de Dios, que no significa no escucharla,
sino que no estar dispuesto a vivir de manera conforme con esa palabra. Hay diversos niveles de rechazo. Eso lo tienen en la parábola del sembrador. En los diversos tipos de terreno, todos se escuchan, pero no todos se escuchan como debe escucharse. Y por eso no todos producen fruto. La imagen vegetal frecuente también en la Sagrada Escritura como signo de realidades más profundas. El esconderse del hombre es más bien como una deformación de su imagen. Se oculta, se opaca, se diluye. Una consecuencia por la cual el hombre se vuelve irreconocible ante Dios. Dios sabe dónde está y por eso su pregunta no apunta a descubrir lo que ya sabe, sino a afirmar la deformación que afecta a su pobre criatura. En el versículo 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Acá entendamos que no es que ignore dónde está. Se suele traducir con signos de pregunta, acá lo tengo con signos de pregunta. ¿Dónde estás? Como cuando uno perdió algo, ¿no? O alguien. Alguien que salga de su escondite. ¿Dónde estás? Y bueno, esta belleza que tiene la Biblia, ¿no? Esta palabra a veces la pronunciamos en el mejor sentido respecto de Dios, como lo hacen algunos salmos. ¿Dónde estás? Despierta. Esa aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No son ausencias reales, sino es una no intervención de Dios a ciertos niveles, pero es una intervención a otros. Dios siempre está. ¿Dónde estás? Y a veces usado de parte de los enemigos, que aparecen tantas veces en los salmos también. ¿Dónde está tu Dios?, le dicen al justo. Tienes un Dios que nadie ha visto nunca y que no interviene nunca y que si es que existe, te ha abandonado. ¿Dónde está? Podemos usar esa pregunta bien o mal. Entonces, ¿dónde estás?, que suele ponerse en signos de pregunta, se puede decir también, me parece, sin errar demasiado, con signos de admiración. Cambia un poco el sentido, pero me atrevería a ponerle un signo de admiración. ¿Dónde estás? Como si le estuviera diciendo al hombre a qué extremo has llegado. Qué lejos que estás. Sobrevuela esta pregunta en la parábola del hijo pródigo también. ¿Dónde estás? Y la respuesta del hombre: te he oído, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo. Ahora, el vínculo con Dios ya no es de filialidad, de amistad, sino de miedo. Entonces me escondí. Ahí vendrán estas preguntas. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Y entonces la respuesta del hombre va a empezar a mostrar las consecuencias del pecado. Ya empezaron a mostrarse. Acá se van explicitando más. La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. La culpa y la delegación de la culpa. Otra de las consecuencias del pecado. El no asumir la culpa. Sí, comí, pero comí porque ella me dio de comer. Y Eva va a hacer lo mismo. He comido, pero porque la serpiente me sedujo y comí. Delegar la culpa, no asumir la responsabilidad del pecado. En el caso de Adán es muy interesante porque al decir, son detalles tal vez, pero dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera, por ayuda, hizo lo contrario de lo que tenía que hacer.
Hay una delegación en Eva directa, pero hay una delegación indirecta y mucho más grave en Dios. O sea, la mujer que tú me diste es la que me dio de comer. En el fondo, pervive lo que el demonio les había sugerido de que Dios es malo. Tú me has hecho daño. O sea, tú has armado las cosas de tal forma que yo me apartara. Esa percepción de Dios como un mal, que es tan tremenda en la historia de la salvación. Entonces, esta situación del pecado, esta búsqueda de Dios, es un signo ya de redención y al mismo tiempo se ve cómo la maldad va progresando, se va explicitando. Y Dios después, ya le había advertido a Dios que la consecuencia sería la muerte, porque está separado de la vida. Ese alimento llamado a mantener la vida, de esta manera adquirido, se convirtió en un alimento de muerte. Y después Jesucristo va a cambiar la muerte en vida, por eso la crucifixión. La crucifixión es un signo de muerte que se va a convertir por Jesucristo en un signo de vida. Entonces va anunciando Dios las consecuencias. Después de haber anunciado este triunfo, ¿no?, definitivo del descendiente de la mujer, va a anunciar las consecuencias del pecado, el dolor, la relación conflictiva. Acá lo pone entre Adán y Eva, entre el varón y la mujer. Después se va a explicitar en la lucha fraterna, ¿no? Acá hay una lucha en la alianza, a nivel de alianza matrimonial. O sea, la desvinculación de Dios provoca el quiebre de los otros vínculos. Y después, en el capítulo que sigue, bueno, este lo vamos a tener que ver la próxima, aunque vamos bastante lento, pero importante, lo de Caín y Abel, la lucha fraterna. Se van mostrando cada vez con mayor intensidad, porque con Caín y Abel va a haber una muerte, pero la primer muerte que narra la Escritura es un asesinato, un fratricidio. Entonces van explicitándose las consecuencias hasta que se llegue a una instancia que va a ser el diluvio. Y después, bueno, la historia continúa, ¿no? Pero acá Dios les va mostrando el dolor, el sufrimiento, la relación conflictiva, la relación conflictiva con la creación también. Le dice a Adán: maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Esa grandiosa frase que se emplea en la liturgia del miércoles de ceniza, que nos recuerda el origen, y nos recuerda el pecado, y nos recuerda de dónde Dios hace la maravilla, de lo que es polvo, de lo que es tierra, de lo que no tiene valor, de lo que está disperso, de lo que no tiene forma, de lo que está muerto, de lo que está seco. De ahí Dios hace maravilla. Lo tenemos en el profeta Ezequiel cuando se produce la resurrección de Israel. Ezequiel está en un campo lleno de huesos secos, todo un lugar estéril, infértil, sin vida. Y Dios primero le dice a Ezequiel, esto está en el capítulo 37, me parece, de Ezequiel, esta visión de los huesos secos. Y Dios, antes de producir esa resurrección, lo hace recorrer todo ese dominio al profeta, un nuevo recorrido por el dominio de la muerte, y a partir de ahí va a invocar el Espíritu y va a resurgir un ejército inmenso, que es la casa de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, acá volver al polvo. Hay como por así decirlo, la tierra de la cual fue formado el hombre reclama lo suyo. La gracia nos
nos eleva, la gracia nos configura. Y el corte con el vínculo con Dios hace que la tierra nos atraiga nuevamente, al menos en ciertos términos, ¿no? En términos espirituales, la consecuencia del pecado es la muerte. Esto no lo disimula para nada la Escritura. El tema de la muerte acá está presente también. Ahora no vamos a desarrollar mucho, pero tal vez cuando veamos lo de Caín y Abel. Pero el tema de la muerte no está para nada disimulado. O sea, la muerte es consecuencia del pecado. Y Jesucristo vino al mundo para redimirnos del pecado y que nuestra muerte se convierta en vida eterna. En pocas palabras es así la historia de la salvación. No se disimula, como a veces se disimula en nuestros tiempos o en ciertas culturas, que o se desequilibra la percepción, o se disimula como diciendo, bueno, no ha pasado nada, o se le concede un dramatismo sin esperanza. Terminó todo. O no pasó nada, o terminó todo. Entonces disimula. Y que no haya en los cementerios a veces, o más modernos, que no haya cruces. Que no haya el signo de la cruz. Que no se entienda que el que ha vuelto al polvo, pero esperando la segunda venida, esperando la resurrección. Cementerio, la palabra cementerio creo yo que significa dormitorio o algo por el estilo. Es un lugar donde se espera, se duerme hasta que sea despertado nuevamente para pasar a la resurrección. Resurrección para la vida eterna o para la condenación eterna, ¿no? Pero resurrección. Entonces, y la Biblia no va ni a un extremo ni al otro, ni lo disimula para que uno no tenga miedo o no se obsesione, por decirlo así, ni lo contrario, ni es el término de todas las cosas. Creo que dice, no sé si en la lectura de hoy, yo no me acuerdo, enséñanos a calcular nuestros años, uno de los salmos. Danos sabiduría, enséñanos a calcular nuestros años, que no es el cálculo matemático de cuánto uno va a vivir o no, sino a tener presente el fin, a tener presente que esto se acaba, tarde o temprano se acaba. Y se va a acabar tarde o temprano porque hubo una culpa original y Jesucristo vino al mundo para cambiar el sentido de esa muerte. Y entonces la muerte se convierte en muerte cristiana y ya el cristiano, a imagen de Cristo, es el grano de trigo que cae en tierra y si muere, da fruto. Es admirable la manera en la cual está expresado. Bueno, un par de cositas más y ya son las 11 de la noche y si alguien quiere después preguntar algo. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Es la madre de todos los vivientes, pero de los vivientes que van a morir. En esta maternidad hay una tragedia. Es la madre de los vivientes, de los que tienen vida, de los que tendrán vida, pero una vida precaria. En cambio, el que cree en mí, dice Jesucristo, aunque muera, vivirá. María es la madre de los que aunque mueran, vivirán. Eva, ave, ¿no? Esa comparación que hacían los medievales. María Santísima es madre, Eva también lo es. Y esa maternidad que implica el engendrar la vida, en Eva es engendrar una vida precaria, en María es engendrar la vida de la gracia. A través de María viene Jesucristo, el autor de la gracia. Así que madre de los vivientes. Y se produce, después de esto, la expulsión del jardín del Edén. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la espada de fuego vibrante para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? O sea, la clausura
ya el hombre no puede habitar en ese jardín, pero tiene que habitar, ha sido hecho para ese jardín. Por eso está como esta nostalgia del jardín. No puede encontrar la salvación por fuera. Lo veremos en el caso de Caín, Dios mediante la próxima. También muy interesante lo de el destino de Caín. ¿Qué pasó después? Ya lo analizaremos en su momento.